Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Costilian. Hoy os traigo un nuevo euro, pero hay que decir que es un euro muy tematizado, me está gustando mucho. Decir que pruebo muchos euros y tal, y este me está gustando de verdad. No entra en la rueda de lo mismo otra vez que ya habíamos visto y tal. Este realmente me parece que adapta muy bien el tema a lo que está sucediendo. Me parece súper interesante la propuesta, además con ese puntito de mala leche que a mí me gusta. Estoy hablando de Through Ice and Snow, de Dos Tomates. No voy a enrollar mucho más, os he dado una primera impresión, no es un canal de análisis este, como ya sabéis. Así que nada, pasamos al tutorial a ver cómo se juega. Pues empezamos este tutorial viendo un poquito por encima los componentes de juego al inicio de la partida. Como veis, aquí tenemos el track de puntuación general. Este es el tablero central que vamos a montar al inicio de la partida, ¿no? Entonces tenemos como tres grandes columnas donde vamos a ir colocando los trabajadores, los marineros, capitán, oficiales, etcétera, para poder hacer las acciones. Básicamente tenemos distintas filas. Esta acción, por ejemplo, tiene dos filas, por lo tanto un jugador se puede poner aquí, otro jugador se puede poner aquí, aunque le salga un poquito más caro. Y entonces tenemos un icono de la acción, que describe la acción, y este icono que es, digamos, lo que nos da el colocarnos ahí en esa acción. Entonces, como veis, hay como tres grandes bloques: el capitán, el carpintero y el científico. No voy a entrar en profundidad, después veremos lo que son cada uno de estas acciones. Sí que os voy a decir que, por ejemplo, esta de aquí abajo no se usa hasta el final, porque son para puntuaciones finales. Esto es el track de remolque. Y después tenemos la típica acción loser, entre comillas, que es para que podemos colocar aquí los marineros que queramos y tal, y solaparlos para conseguir comida. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cartas de descubrimiento de nuevas especies, las cartas de caza. Tenemos aquí, en el borde de la imagen, las ampliaciones de barco que podemos hacer. Y tenemos, yo lo he colocado a la parte izquierda, esto ya cada uno, al ser modular, lo podemos colocar como queramos. Tenemos las dos cartas de navegación, la de alta mar y la de cabotaje, y tenemos aquí el inicio del mapa. Empezaremos aquí, en esta posición, y iremos avanzando durante la partida. Entonces, conforme lleguemos a estos puntos que están interrumpidos, ampliaremos el mapa. ¿Qué pasa? Que las planchas de mapa tienen dos lados. Entonces, el que sea capitán en ese momento, el que decida en ese momento la ruta, pues va a decidir qué lados vamos a poner. Básicamente lo que van a variar son las posibles rutas. Entonces, en según qué momentos de la partida va a ser bastante importante. Y tenemos también el tablero del jugador. Tenemos esto que va a indicar, el timón va a indicar quién es el que lleva el timón de la flota, quién va a decidir por dónde se pasa y tal. Aparte del jugador inicial. Tenemos las cartas que durante el setup vamos a decidir quién patrocina nuestra expedición en concreto. Y las cartas de brújula, que las vamos a tener boca abajo, pero nos va a servir para uno de los objetivos con los que vamos a hacer puntos. Entonces, si la expedición explora estos territorios que están en morado, pues nos van a dar puntos al final de la partida. ¿Qué tenemos en el tablero de jugador? Pues tenemos el track de alrededor, es el track de comida, que es el más grande de todos. Después tenemos un track de salud, un track de alegría o de moral, perdón, sí, es moral, justo. El track de combustible. Tenemos aquí las posibles ampliaciones del barco. Tenemos el trineo, que como veis tiene perros y tiene también nivel. Esto pues lo veremos. Tenemos aquí los recursos que tenemos en este momento: dinamita, madera y rifles. Tenemos el track de Inuit, ¿vale? Que viene a marcar cuántos Inuit tenemos. En este caso empezamos con 0. Y tenemos los 3 oficiales que mencioné antes y 3 marineros iniciales. Y esto es el tablero de cada uno de los jugadores. En este caso el jugador rosa. Como ya hago habitualmente, no voy a entrar en el setup. El setup al final pues depende del número de jugadores. Seguimos los pasos del manual y ya está. No tiene ningún misterio en este juego. Sí que es verdad que tenemos algunas reglas opcionales, especies opcionales, caza opcional. Entonces esto, con la lectura del manual veréis si las queréis incluir. Si no, yo os recomiendo siempre que en la primera partida no introduzcáis nada opcional para poder probar lo que es el juego, ¿no? Entonces tenemos aquí la ronda, la estructura de ronda que nos viene en una hoja de ayuda, bastante guay. Sí que es verdad que viene una hoja de ayuda por idioma. Quizás un par o 3 nos hubiese ido bien, pero bueno, tenemos una hoja, entonces con que la lleve, digamos, el capitán o quien sea y vaya guiando un poquito, pues ya nos va a ir bien, ¿no? Entonces, esta primera tenemos la parte de ronda y la parte de puntuación. La parte de puntuación la veremos más al final. Y entonces vamos a ver la ronda. La ronda tiene 3 grandes fases, que es la fase de navegación, la fase de acciones y la fase de embarque. Como os podéis imaginar, la fase de acciones es la fase principal, en la que básicamente nos vamos a ir turnando para colocar trabajadores en el mapa. Entonces lo que haré después es explicaros la fase de acciones, cómo vamos a ir colocando, qué significa cada acción, así que la vamos a dejar para el final. Entonces tenemos la fase de navegación.
Os explico todo lo que se hace por encima y ahora vemos en concreto cómo se resuelve, ¿vale? Entonces tenemos en primer lugar el liderazgo. El nuevo líder será quien tenga la ficha de timón. Hay alguna acción que nos permite robar la ficha de timón. Entonces, en este momento, pues vamos a saber que el líder va a ser el que tenga la ficha de timón en este momento. Después vamos a elegir un destino. El líder elige a qué escala se dirige la flota, siguiendo la dirección de la ruta. Entonces, en el inicio de partida, os pongo el ejemplo, estamos aquí. Esto en realidad se pone de pie, pero bueno, lo pongo así para que lo veáis mejor en pantalla. Y tendría que decidir una ruta, en este caso pues sería por aquí o por aquí. Imaginaros, yo que sé, que se decide ir por esta ruta. Después tendríamos el tercer paso, que sería romper la banquisa. El líder coloca un dinamita en la escala de destino elegido. Entonces, el líder tiene que poner una dinamita. Esa dinamita pues la coge de su reserva y la coloca en el destino. A continuación pasaríamos a la parte 4, que es desgaste. Todos los jugadores tendrían que reducir el nivel de moral y de salud. Lo reducimos todos en 1. Y la siguiente parte del turno sería la navegación. El líder tendría que elegir si vamos a hacer navegación de cabotaje o navegación de altura, si vamos a pasar cerca de la costa o lejos. Esto va a tener una serie de consecuencias que iremos viendo. Entonces, navegación de cabotaje. Aquí lo que va a pasar es que cada jugador va a reducir su nivel de combustible en 2, y si hubiera un efecto en la casilla de combustible, pues se ejecutaría inmediatamente. Os voy a poner un ejemplo. Veis que tenemos aquí el track de puntuación. Si por ejemplo el lila baja 2, pues tiene un +1 en la moral, pues lo sube la moral. Pero fijaros que cuando ya tenemos poco combustible, lo que va a pasar es que vamos a perder un recurso. En el caso de la navegación por altura pasaría lo mismo, pero en lugar de bajar 2 de combustible bajaríamos 1. Si hacemos cabotaje, el líder lo que haría sería cartografía colocando una ficha en el territorio de mapa y ganaría 1 de prestigio. Así que en este caso, si hiciéramos cabotaje, colocaríamos una de estas fichas en el territorio. Fijaros que una vez cubierta el territorio de la isla, ya no hace falta hacer más cabotaje con este objetivo, pues ya estaría cubierto. En el caso de la altura no haríamos la exploración y lo siguiente sería tomar la primera carta, ya sea de cabotaje o de navegación de altura, y le daríamos la vuelta. En este caso, pues cabotaje, le damos la vuelta y resolvemos la carta. Tenemos cartas que simplemente esto no lo tienen una acción aquí, por lo tanto se ejecuta y ya está, y las que tienen un icono aquí significa que el jugador que venga aquí con su personaje, su marinero o su especialista va a poder resolver esta acción de aquí. Tenéis en el manual con el número de eventos, qué significa cada evento y tal, por si queréis resolver alguna duda o queréis saber un poquito del lore de la carta, aunque la mayoría de las veces queda bastante claro con la ilustración qué es lo que está pasando. Y a continuación pues revelaríamos las cartas correspondientes de especie y de caza. Las cartas de caza que enseñaríamos corresponderían al número de jugadores. En función del número de jugadores pues tendríamos más cartas o menos, y las cartas de especie daríamos la vuelta tantas como nos indique el número de la isla que estamos tocando, que estamos bordeando. En este caso serían 3. Habiendo hablado de la fase, antes de avanzar quería explicaros un poquito las consecuencias de estas bajadas de aquí, ¿no? Por ejemplo, en salud, si bajamos aquí, veis hay un marcador de escorbuto, entonces lo que pasaría es que tomaríamos 2 marineros de nuestra reserva de aquí. En este caso los he quitado, los pongo todos aquí para que lo veáis más claro. Cogeríamos 2 y los colocaríamos aquí. Estos marineros seguirían comiendo, pero no podrían hacer acciones, están enfermos y no pueden hacer nada. Si pasáramos a la siguiente sería muerte. ¿Qué pasaría en este caso? Perderíamos 5 puntos de prestigio y luego aumentaríamos el nivel de este contador en 1, o sea que volvería a estar en esta casilla. Y si nos quedaran marineros disponibles, ojo, marineros no oficiales, marineros, perderíamos 1 para todo el resto de la partida. En esta posición de abajo, fijaros que tenemos el motín. El motín lo que va a hacer es que perdamos tantos niveles de comida como la mitad de nuestra tripulación redondeado hacia arriba. En el caso de que nos falte alimento, después veremos qué es lo que sucede. Bueno, pasaría eso, perderíamos comida. Entonces, si vamos hasta aquí, fijaros que es muerte, sería lo mismo de arriba. Haríamos todos los pasos que acabo de decir y volveríamos a aumentar hasta aquí. Os voy a explicar el tema del remolque, el nivel de combustible, que esto nos atañe en la parte de navegación. Cuando hacemos la navegación y hay que quitar combustible, puede darse la circunstancia, y seguramente se va a dar, que haya algún jugador que no pueda gastar el combustible. Hay que decir que si ese jugador no puede gastar el combustible y nadie más tiene combustible suficiente para que ese jugador pueda ser remolcado, automáticamente todos pierden la partida.
Es un final abrupto que hace perder la partida de todo el mundo. Entonces, esto es lo más complejo del juego de entender, quizás, a ver si me explico bien y lo podemos entender. Aparte de la cuestión de que cuando bajamos combustible tenemos un bonificador o un malus de tirar recursos y tal, aparte de esto, una vez lo resolvemos, si hay jugadores que no pueden pagar todo el combustible, anotamos a cada jugador qué es lo que le falta. Yo qué sé, pues al jugador azul le falta el combustible y al jugador blanco le faltan 2. Pues lo tenemos en cuenta y vemos en el orden que están en sentido horario, ¿vale? O sea, hacemos la anotación en sentido horario desde el jugador del líder. Entonces, cada jugador remolcado va a tener que reducir su nivel de remolque en 1. Imaginaos, pues, ¿qué es eso? El azul y el blanco reducen en 1. Fijaros que aquí nos pone 5 de prestigio. Perdemos los puntos de prestigio según lo indicado en el remolque actual, en este caso 5. Si lo volvieran a remolcar en el futuro, esto seguiría bajando, con lo cual serían 10 puntos menos aún que tendría que reducir. Y evidentemente el nivel de combustible se queda a 0. Entonces, cada jugador que remolca, es decir, los jugadores que quedan con combustible, que pueden usar su combustible para remolcar esos barcos, empezando por el líder de la expedición, seguiríamos después en sentido horario, tienen que reducir su nivel de combustible y el combustible faltante hasta que el nivel de combustible de ese jugador sea 0 o ya no quede más combustible faltante, ¿vale? O sea, hasta que se nos agote el combustible a nosotros, los remolcadores, o hasta que ya no tengamos que suplir más combustible, vamos gastando. Si a mí se me acaba el combustible, pues pasamos al siguiente jugador en el sentido de los jugadores del reloj para que aporte combustible a esos jugadores que no tienen suficiente. Entonces, si he suplido combustible, aumento tantos puntos de prestigio según lo indicado por el nivel de remolque de cada uno de los jugadores para los que se ha suplido. Imaginaros, situación A, pues puedo suplir al blanco, imaginaos que hay otro jugador, ¿vale? Pues nada, aumento 5. Pero si he suplido a los dos, aumento 5 por 2, 10. Aumento 10 puntos de prestigio. Y aumentaríamos el nivel de remolque en 1. En este caso, como estamos ya a tope, pues no aumentaría, ¿no? Pero si previamente me han ayudado a mí, pues subiría el nivel de remolque. Sería la forma de recuperarme un poquito. Esto puede parecer un poquito complejo. En el manual además tenéis un ejemplo que os puede venir muy bien. Pero esto es lo más complicado que vais a ver de todo el juego a nivel de reglas. Como os decía, me salto la segunda fase de acciones, pero lo trataremos al final y vamos a la fase de embarque. En primer lugar tendríamos embarcar, que básicamente significa, bueno, pues tendremos todos nuestros personajes colocados en el tablero, pues los recuperamos y los colocamos aquí a trabajadores disponibles. Esto sería lo primero que tenemos que hacer. Después decidimos el próximo líder. ¿Quién va a ser el próximo líder? Pues si alguien ha hecho la acción de liderar, pues se lleva directamente el timón, con lo cual va a ser el líder. Y si no lo hizo nadie, si el que la hizo no tiene dinamita, tampoco se le puede dar, ¿vale? Tiene que tener al menos 1 de dinamita el líder. Entonces, porque va a tener que usarla, va a ser el jugador que va a gastar la dinamita en la fase de navegación. Entonces, si el jugador que ha hecho la acción de coger el timón no tiene dinamita o si nadie la hizo, le vamos a dar el timón al jugador que tenga más dinamita disponible. Después vamos a pasar a alimentar, vamos a contar todos los trabajadores que tenemos, estos más los inuits que tengamos, y vamos a reducir en ese número la comida disponible. Y finalmente vamos a limpiar, vamos a descartar todas las cartas reveladas y que no se hayan adquirido en esta ronda de especie, caza y navegación en las pilas de descarte correspondientes. Y aprovecho para explicaros el tema de la falta de alimento. En el caso de que nos falte alimento, llegamos a 0 y no podemos seguir dando alimento, tenemos varias opciones. Si tenemos cartas de especie, que después veréis cómo se consiguen, podemos descartarlas para ganar esto de aquí, en este caso una comida y uno de salud. Normalmente estas cartas, gastarlas para comida es un rollo porque sirven mucho más para ganar puntos de victoria al final de la partida. Esto lo tenemos que hacer en orden, ¿eh? Primero tenemos que gastar las cartas de especie. Si no tuviéramos cartas de especie, descartaríamos perros de nuestro trineo. Por cada perro descartado aumentaríamos en 2 el nivel de comida, pero perderíamos 2 puntos de prestigio. Después podríamos descartar marineros. No sé si esto significa que no los estamos comiendo, que no pueden ser oficiales ni inuit, tienen que ser marineros normales, y por cada marinero descartado el jugador aumentaría en 2 el nivel de comida y perdería 5 puntos de prestigio. Y finalmente perder puntos de prestigio. Si aún el jugador no dispone de suficiente comida, tienes que perder 5 puntos de prestigio por cada casilla de nivel de comida que debas y no puedas reducir. Y esto serían las consecuencias de falta de alimento. Como veis, son bastante tochas. Ahora vamos a ver lo que son las acciones propiamente dichas, de una en una. Vamos a ver primero la parte de arriba, que no son las de puntuación y son las más interesantes para ver en este momento. Entonces, en primer lugar tenemos esta, que básicamente es ganar el timón para ser el líder en la siguiente ronda de la partida. Recordad que al menos tenéis que conservar
una dinamita para poderos llevar el timón de líder haciendo esta acción al final de la ronda. Tenemos después la acción de explorar, que nos requiere el capitán y un marinero cualquiera. Esto no significa que tenga que ser marinero, ¿eh? Puede ser cualquier ficha, puede ser otro oficial, puede ser un inuit, lo que queramos. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a ganar 2 de moral y vamos a ganar prestigio en función de cómo tengamos nuestro marcador de trineo. En este caso nos lo marca el último perro que haya colocado donde haya un nivel de trineo. En este caso serían 5 puntos de prestigio. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un perro aquí colocado, me seguiría llevando 5 por el nivel de trineo. Tendría que tener el nivel de trineo en 2. Tendría que tener el nivel de trineo en 2 para que me diera los 7 puntos de victoria. Entonces, la exploración van a ser puntos en función del nivel de trineo. Después tenemos la acción de visitar Inuit, que esto puede ser el capitán o puede ser un Inuit para hacer la acción, más 2 piezas más. Y esto nos daría 2 de combustible y un perrito nuevo. Y tendríamos la acción de reclutar Inuit, que sería básicamente poner el capitán, poner un marinero, y entonces colocaríamos un Inuit al lado porque no lo ganaríamos hasta el final, hasta la fase de embarcar. Pero esta sería la forma de reclutar Inuits. Estos de aquí, que son los almacenes, funcionan todos igual. Si yo me coloco aquí arriba, lo que voy a hacer es colocar uno de estos 4 recursos aquí y me voy a llevar una dinamita. Aquí me voy a llevar una madera y aquí me voy a llevar otro recurso distinto, en este caso un rifle. Si me coloco abajo, en función del número de marineros que coloque aquí, el número de meeples que coloque aquí, voy a robar ese número de recursos de lo que hay aquí en el banco. Aquí en el juego hay un modo supervivencia opcional, que lo que hacemos es que el primer jugador que coloca arriba coloca de su reserva un material en esta casilla, con lo cual lo hace un poco más jugoso y hace el juego más complicado. Pero bueno, esto es un modo opcional y ya vosotros elegís si lo jugáis o no. Después tenemos las opciones del carpintero. Tenemos esta primera que nos cuesta 2 maderas y nos va a servir para construir una cabaña. Si estamos, por ejemplo, explorando en esta zona, estamos en esta zona ahora, veis aquí hay un hueco para colocar una cabaña. Entonces colocamos la cabaña, ganamos los 5 puntos que nos indica aquí, y un punto más por cada 2 de comida que gastemos en este momento. Es como que almacenamos comida en esa casilla y entonces por cada 2 comidas que pongamos ganamos un punto adicional. La siguiente opción es con el carpintero o un inuit y otra pieza que ganaríamos a cambio de 1 de madera un nivel del trineo. Aquí tendríamos las mejoras del barco, que son las que tenemos a la derecha del tablero. Cada mejora nos da una bonificación o nos permite utilizar un marinero como carpintero, por ejemplo, una vez por turno. Tenemos una serie de mejoras sobre comida y sobre bares. No voy a entrar en cada una mejora qué es lo que hace, pero aquí tenemos el coste de construcción, que es el requisito que nos pide aquí, que nos pone menos interrogante. Pues pagamos el coste de lo que queremos construir. Fijaros que hay 2 líneas para que se pongan 2 jugadores y ganamos esa mejora para el barco. Además, esas mejoras para el barco, si tapamos estos iconos de aquí, nos va a dar una bonificación. En primer lugar, un +1 a la moral. Aquí vamos a ganar 1 de madera y aquí vamos a ganar 2 de moral. La zona de los almacenes ya lo hemos explicado, así que pasamos a la siguiente, que es para conseguir madera. Básicamente vamos a gastar 1 de combustible y en función del número que pongamos aquí de gente, pues vamos a ganar X madera. Después tenemos la primera acción de científico, que es descubrir especie. Recordad que cuando llegamos a un nuevo punto vamos a revelar cartas de especie, vamos a elegir una de ellas. Entonces, si somos el primero en tener esa especie, nos vamos a llevar 5 puntos de victoria. Si no es así, pues nos vamos a llevar 1 de prestigio. ¿Vale? Fijaros que aquí lo que os dije antes, que no los podemos comer, pero lo suyo es no hacerlo porque nos beneficia de otra forma mejor. Después tenemos la opción de la cacería, que es las cartas de caza, pues normalmente van a tener un valor que nos van a requerir de rifles. Por ejemplo, os enseño estas 2. ¿Veis? Arriba a la izquierda nos pone 1 o 3. ¿Qué significa eso? Pues mirad, yo tengo que tener rifles en mi tablero. Esos rifles no los voy a gastar, pero tengo que tenerlos. Representa que cogen los rifles para ir a cazar y después vuelven con ellos. Entonces, en función del número que nos ponga allá arriba, tenemos que enviar más o menos marineros para capturar esa presa. Entonces, tenemos que tener los rifles suficientes, evidentemente. Fijaros que abajo nos pone la cantidad de comida que nos da cazar ese animal y el número de la bonificación de salud que nos da. Entonces, en el momento que cazamos a esa presa, descartamos la carta y seguimos con la partida. Y tenemos la acción de experimentar, que básicamente es gastar una madera, colocar los personajes que correspondan aquí y ganamos 1 de dinamita y 2 de combustible. Para acabar, bueno, tenemos la acción loser que os comenté antes, que es simplemente por cada marinero que coloquemos aquí, pues ganamos 1 de comida. No os lo he dicho antes, pero cuando los marcadores de puntos de victoria son un círculo,
es que se cobra al momento. Cuando los marcadores de puntos de victoria están dentro de un cuadro, significa que se puntúan al final de la partida. Por ejemplo, los marcadores de especie, como veis, si eres el primero te llevas 5 puntos de victoria al momento, pero si las tienes al final de la partida, pues te van a dar un punto de victoria al final de la partida. Pues es importante conservarlos, por esos puntos que nos van a dar de más. Tenemos estos puntos, esto lo podemos hacer solamente en la última ronda de partida, cuando ya nos estamos atravesando el paso del noroeste. Y entonces, esto básicamente lo que nos va a dar son puntos de victoria. Tenemos el trazar mapas, que básicamente nos va a dar un punto de prestigio por cada ficha de cartografía que haya en el mapa. Documentar trabajos de construcción, que nos van a dar 3 puntos de prestigio por cada loseta de mejora que tengamos en el barco. Y investigar en el laboratorio, que nos van a dar simplemente 7 puntos de prestigio directos, no lo pone aquí. Después tenemos lo de abajo, que son pactos de silencio. Entonces hay como 3 pactos de silencio. Obtienes un punto de prestigio por cada recurso que tengas del tipo indicado donde realizas la acción. Como si os fijáis, aquí nos pone madera, aquí nos ponen rifles y aquí nos ponen dinamita. Entonces, en función de esos recursos que nos queden, pues nos va a dar esos puntos de victoria. Y ya como recopilación final sobre el tema de la puntuación, tenemos en la hoja de ayuda este recordatorio y además esos puntos adicionales, ¿no?, que nos van a dar, que vamos a contar al final de la partida. Entonces, a los puntos de prestigio que hayamos tenido durante la partida le vamos a sumar por especies. El jugador que tenga más especies distintas, en primera posición 20 puntos de prestigio, el segundo 10 y el tercero 5 puntos. Especies en el barco, cada jugador obtiene los puntos de prestigio indicadas en sus cartas de especie, lo que os indiqué, lo que está en el icono de prestigio cuadrado. Después tenemos las cabañas, el que tenga más cabañas 15 puntos y el segundo 7. Salud y moral, cada jugador recibe o pierde puntos de prestigio indicados en sus marcadores de moral. Esto lo vemos aquí, como veis en el tablero, en la parte de debajo tenemos el marcador de prestigio cuadrado que nos indica los puntos que nos suma al final nos suma o nos resta al final de la partida. Después tenemos el inversor, que es la carta inicial que seleccionamos durante el setup, aparte de darnos materiales al principio de la partida, nos va a dar una condición para darnos puntos de victoria. Entonces, en este momento, al final de partida, vemos si lo hemos cumplido y si en el caso afirmativo, pues nos llevamos los puntos de victoria. Y finalmente, cartografía. Vamos a tener la carta de cartografía que teníamos boca abajo toda la partida y por cada zona cartografiada que teníamos que cartografiar al principio de la partida, pues nos va a dar 5 puntos de victoria. Por esto va a ser importante hacer los cabotajes como líder de la expedición donde nos interesa. Y básicamente esta sería la puntuación de la partida. Después el juego tiene, ya os digo, reglas opcionales que complican el juego, que le añaden cosas interesantes, que os recomiendo que lo miréis ya después de haber hecho la primera partida. Y también tiene un modo en solitario que nos vienen 2 módulos que son bastante chulos. No los voy a explicar porque son 4 modificaciones de reglas y después un set de cartas en las que van a ir pasando eventos, pero sí que os lo recomiendo porque la verdad es que tiene muy buena pinta. He jugado uno de ellos y la verdad es que se hace bastante entretenido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo, yo creo que podéis comenzar a jugar sin hacer una lectura del manual después de haber visto este tutorial. Sí que os recomiendo utilizar la hoja de ayuda y ir consultando el manual si tenéis alguna duda, pero ya podéis hacer una primera partida para hacer esa primera aproximación. Después quizás pues echar un vistazo al manual por si os habéis equivocado en algo o si yo me he equivocado en alguna cosa, por favor ponedlo en los comentarios. Y sobre todo miraros las reglas opcionales, que hay algunas súper interesantes, miraros el tema del solitario porque en este juego realmente está guay, no es un solitario como en otros euros que es de conseguir puntos, sino que realmente tenemos una misión que tenemos que cumplir y los puntos no cuentan directamente. Me parece una solución muy chula para un modo en solitario. Sí que es verdad que en la caja base solamente tenemos 2 escenarios, en ampliaciones hay más, pero ya me parece una buena aproximación y si os mola este tipo de solitario, pues ya poder ir a una ampliación, ¿no? Y yo, bueno, felicitar a Dos Tomates por este juego, yo creo que es de los euros más interesantes que han salido este año, desde luego, así que nada, os animo a que lo probéis y nada. Dejad comentarios, pues, me interesa en este caso mucho vuestra opinión sobre este juego, me parece muy curioso. Me interesa también que escribáis si he cometido algún error o si tenéis algún comentario. Y nada, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!